Hola, hoy vamos a tratar de continuar, después de la primera reunión, que fue la parte introductoria y lesa humanidad. Hoy vamos a hablar del delito de homicidio simple, que es un delito que parece simple, pero tiene alguna que otra complicación y vamos a tratar de verla. Desde ya, la advertencia que les doy en todas las reuniones, que les vamos a dar en todas las reuniones, es que con esto no alcanza para cubrir lo necesario. Entonces deberán completarlo con el material que le indique el docente y los textos que les indique el docente. Pero, por lo menos como introducción, funciona. El delito de homicidio simple está contemplado en el artículo 79 del Código Penal. Y el artículo 79 del Código Penal tiene una redacción que es muy interesante y sobre la cual vamos a trabajar. Dice: se aplica la reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare otro, siempre que este código no estableciere otra pena. Esa última parte, siempre que este código no estableciere otra pena, me está dando el carácter de residual que tiene el tipo. Es decir, si no hay otro tipo penal con una amenaza de una pena diferente, se aplica a este tipo. De esa forma, lo que está haciendo es resolver los problemas que pueden ocurrir en torno a lo que llamamos el concurso aparente de leyes. El concurso aparente de leyes, todos sabemos, se resuelve por dos principios: subsidiariedad y especialidad. Esta es una aplicación del principio de subsidiariedad, aparece como una figura subsidiaria. Esto es lo que además ratifica el carácter de tipo base que tiene el homicidio simple. ¿Esto qué quiere decir? El tipo base, tenemos un tipo base, después tipos calificados o agravados y atenuados. Cuando no se aplican los calificados, agravados o los atenuados, se aplica el tipo base. Y esto es lo que me está diciendo esa última parte del artículo. El carácter subsidiario que tiene la figura, lo que ratifica que es un tipo base. Carrara define al homicidio en estos términos. Dice que el homicidio considerado, y lo voy a leer, considerado en sentido estricto y como delito, se define como la destrucción del hombre injustamente cometida por otro hombre. Carrara es un autor del siglo XIX, y como toda la escuela toscana es de base ius naturalista. Por eso él pone el acento en lo injusto de la muerte producida, de la destrucción de un hombre producida por otro hombre. En consecuencia, él va a poner ese acento. Y ese acento, cuando ustedes vean ese acento en Carrara, es por su base ius naturalista, que la comparte con otros miembros destacados de la escuela toscana. Carrara es el más importante de todos, pero no podemos olvidar a Carmignani, por ejemplo, que es otro muy importante. El bien jurídico protegido. Nosotros siempre tratamos de ubicarlo sistemáticamente, el bien jurídico protegido. Está en el título primero del libro segundo, Delitos contra las personas, en el capítulo primero, Delitos contra la vida. Entonces esto nos dice fácil, es fácil. El bien jurídico protegido es la vida. Sí, ¿qué vida? Esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué vida es el bien jurídico protegido? Pues Creus, por ejemplo, por citar un autor al que ustedes pueden acceder, los libros de Creus son muy conocidos y han recorrido mucho, dice que el bien jurídico protegido es el funcionamiento vital. Esto está claro porque dejaría fuera del bien jurídico a la vida sostenida artificialmente. Aún así, plantear que el bien jurídico protegido es el funcionamiento vital no pareciera ser una definición clara. Yo pienso que es la vida independiente, es la vida autónoma. Y este es un concepto que yo tomo de la doctrina española. ¿Por qué el planteo de que es la vida independiente de la vida autónoma? Por un lado, porque me permite separarlo, en términos de bien jurídico, del delito de aborto. El delito de aborto también protege la vida, pero una vida que no es autónoma, que no es independiente. Por eso tiene una protección penal mucho más pequeña,
o sea, de 8 a 25 años, una pena mucho más leve, ya la vamos a ver, una pena mucho más leve. Entonces, cuando nosotros miramos que en el capítulo de delitos contra la vida tenemos delitos con una pena muy alta y delitos con una pena muy baja, yo me refiero al aborto sin consentimiento, que es la figura más grave de todas, que tiene una pena que va de 3 a 10 años. Pensemos, el aborto sin consentimiento tiene una pena que va de 3 a 10 años. 3 a 10 años es la pena de un robo empoblado en banda, por ejemplo. Podemos ver que la valoración que le da el legislador es mucho menor. Si la valoración que el legislador le da es menor, podríamos decir también que es porque el bien jurídico es de diferente jerarquía. La vida independiente y autónoma es protegida por el delito de homicidio. Esta vida dependiente y no autónoma, que es la vida intrauterina, es protegida por el delito de aborto. Más allá de la discusión en torno a la incriminación o desincriminación del aborto, que la vamos a tener que dar, obviamente. Lamentablemente no tenemos capacidad de reunirnos para darla presencial, porque es muy interesante y es muy enriquecedor. Entonces, si nosotros tomamos ahí la definición de los más grandes autores argentinos, Sebastián Soler decía eso: para la protección de la vida se crean dos tipos fundamentales. Uno consiste en la destrucción de un hombre y el otro consiste en la destrucción de un feto. Uno es el homicidio, destrucción de un hombre, y otro es el aborto, destrucción de un feto. Entonces, si nosotros podemos limitarlos, ¿cómo los vamos a limitar? Y los tenemos que limitar, para mí, desde el bien jurídico, que además, eligiendo la vida independiente, a mí me resuelve el problema de la vida sostenida artificialmente. Cuando digo la vida sostenida artificialmente me refiero exclusivamente al supuesto en que la vida no se puede sostener por sí misma. Los romanos, para considerar nacido un niño, no solo tenía que tener formas humanas, porque claro, en la época de los romanos, en la antigüedad, se concebía que una persona podía tener un niño con cabeza de toro, el minotauro, o podía ser monstruoso. Entonces la primera exigencia que había era que tuviera formas humanas. La segunda exigencia es que estuviera vivo. Para esto ya veremos más adelante, en el día de hoy, en esta reunión, que tenían distintos criterios. Pero la tercera es que fuera viable. ¿Qué es la viabilidad? La viabilidad es la capacidad de sostener por sí mismo su vida en forma autónoma por un lapso no menor de 24 horas, de un día. Los romanos no decían 24 horas, decían un día. Que en un día que ese bebé nacido tuviera formas humanas y pudiera nacer durante. Si no tenía formas humanas, lo arrojaban de la roca Tarpeya, porque no era un niño, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con este concepto de bien jurídico, y este concepto de bien jurídico nos va a ayudar a resolver problemas. Vamos al segundo punto, la acción. El verbo es matar. Habíamos dicho, bueno, primero, es un delito común, al que matare a otro, al que es una contracción, a el que matare a otro. En consecuencia, no se requiere ninguna condición de ningún tipo, ningún oficio, ningún trabajo, ni nada, para poder ser autor de este delito. Es un delito común. Cualquiera de nosotros puede ser autor de este delito. La acción se define como matar a otro. ¿Qué es matar a otro? Volvamos a Carrara y recordemos que es un autor del siglo XIX. Dice: a la esencia del hecho del homicidio le basta solo que un hombre haya sido matado y que esa muerte haya sido la causa voluntaria, de que esa muerte haya sido causa voluntaria el hecho injusto de otro hombre. Acá vemos claramente en el pensamiento de Carrara dos elementos que son característicos. Por un lado, el hecho injusto de otro hombre nos vuelve a su posición justnaturalista, y por el otro lado, el causalismo se ve claramente expresado cuando dice que haya sido causa voluntaria. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer para definir: matar es un verbo que indica una modificación de la realidad de las cosas.
O sea, hay una alteración en el mundo. Alguien estaba vivo y ahora dejó de estar vivo, ahora está muerto. Eso es matar. Y matar es una acción voluntaria. También tenemos en cuenta que esa muerte es una muerte que es responsabilidad de una acción voluntaria. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuándo estoy frente a la presencia de otro? Del otro. El codificador, el autor de nuestro Código Penal, Rodolfo Moreno, escribió luego una obra interesantísima en 7 tomos que se llama El Código Penal y sus antecedentes, donde él comenta muchas de las normas del Código Penal y cuando le toca comentar esta, voy a leer, dice: desde luego, consistiendo el homicidio en la muerte de una persona por la acción de otra, se pregunta qué es persona. La cuestión entre nosotros se encuentra resuelta en el Código Civil, el que ha adoptado los principios que hoy no se controvierten en la doctrina. Entonces, para Moreno, otro es un concepto normativo. Yo no estoy de acuerdo con esta postura, pero ¿se acuerdan que hemos visto elementos normativos? Para Moreno, el concepto de otro es un elemento normativo que para definirlo tendríamos que ir en esa época al Código Civil, hoy al Código Civil y Comercial. Y acá me parece que exagera Moreno. Yo no necesito ir a una norma para saber qué es otro. Y acá cae en el error que yo les señalaba de crear un elemento normativo. Eso lo dije en la primera reunión que tuvimos, y esto es, este no es un elemento normativo, es un elemento descriptivo. El problema está en el comienzo del otro. ¿Cuándo aparece el otro? Y ahí sí, nosotros no tenemos que considerar esto como elemento normativo, sino aplicar el conjunto del ordenamiento jurídico. Porque el ordenamiento jurídico es uno solo. Cuando el juez condena por homicidio, el tribunal condena por homicidio, o el jurado en la provincia de Buenos Aires condena por homicidio a un imputado, ¿podemos decir que aplica el artículo 79 del Código Penal? Sin duda. ¿Podemos decir que aplica el Código Penal? También aplica toda la parte general, sin duda alguna. ¿Podemos decir que aplica la Constitución Nacional? Obviamente que sí, que la está aplicando. ¿Podemos decir que aplica el Código Civil? También. En consecuencia, esto es claro. Cuando el juez condena, no aplica el artículo 79, aplica el derecho, todo el derecho. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Esto se llama principio de unidad del ordenamiento jurídico. El derecho es uno solo. Lo estudiamos por partes, lo dividimos para estudiarlo, lo dividimos para especializarnos, pero no deja de ser uno solo. Teníamos un artículo en el Código Civil, en la época que Moreno escribió el Código Civil, el Código Penal, el artículo que gobernaba esta parte del Código Civil, el artículo 70 del viejo Código Civil, que decía: desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas y antes del nacimiento pueden adquirir algunos derechos como si ya hubieran nacido. Estos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque sea instantes después de estar separados. De modo tal que esa personalidad, el carácter de persona, quedaba supeditado a una condición resolutoria, y era la de haber nacido con vida estando completamente separado de la madre. Es completamente separado de la madre. ¿Cuándo le cortan el cordón? Cuando cortan el cordón, tiene que estar vivo. Este es el momento, y la verdad, el concepto, pensemos en el que es el Código de Vélez, que es un código escrito en 1869. El concepto sigue siendo moderno, porque es en el momento del corte del cordón en que la vida pasa a ser autónoma, en que uno deja de ser, mientras está por el cordón, uno se alimenta con el oxígeno que proviene de la sangre de la mamá. Cuando se lo cortan, comienza a ser autónomo, se produce todo es absolutamente mágico la modificación que se produce en ese producto que acaba de nacer, porque es impresionante, se produce en todos los mamíferos, ¿no? Incluso en algunos se produce de una forma tan milagrosa que lo hacen abajo del agua.
¿no? Los delfines, las ballenas, los cetáceos, pero no deja de ser algo fascinante. Y el artículo 74 del viejo Código Civil, que no está vigente ahora, decía: si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán considerados como si nunca hubieran existido. Esto es interesante, ya veremos para qué. El actual Código Civil y Comercial prevé esto en el artículo 21, que dice: nacimiento con vida, los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume. Acá nos está diciendo exactamente lo mismo, porque uno no nace hasta que se hace presente y se separa completamente de la madre. El nacimiento es un proceso que arranca con los dolores de parto y culmina en el momento en que se corta el cordón. Ahí podemos decir que tenemos un producto nacido, que tenemos un nuevo ser humano. Y esto es importante porque tenemos actualmente el problema, la gran pregunta que tenemos es: ¿a partir de qué momento nosotros tenemos un nuevo ser humano que puede ser víctima de homicidio? El Talmud dice: en el momento de haber nacido ya hemos vivido lo suficiente como para morir. Y es una gran verdad, el momento de haber nacido. Pero de haber nacido, el pretérito es importante, tiene que haber nacido. Esto quiere decir, tiene que estar completamente separado de la madre. El problema que nosotros tenemos es que antes teníamos una figura que era el infanticidio. Y el infanticidio hablaba de la muerte durante el nacimiento. Entonces, en la figura de infanticidio, la madre tenía que matar al hijo durante el nacimiento, y luego había una expresión que era: o bajo la influencia del estado puerperal. No voy a hablar de eso porque es la expresión menos feliz de la tierra. En medicina no existe nada parecido al estado puerperal, existe una locura puerperal que está, como toda locura, afuera del Código Penal. Entonces, los autores planteaban: en el infanticidio lo que había era claramente un adelantamiento de punibilidad del homicidio. Se adelantaba la figura del homicidio durante el nacimiento. El nacimiento habíamos dicho que es un proceso. Entonces los autores iniciaban el proceso con los dolores de parto, otros no, otros con el momento en que aparecía el recién nacido en el canal de parto. Y la pregunta es: ¿qué pasó con la derogación del infanticidio? El infanticidio fue derogado hace muchos años, hace más de 20 años fue derogado. Sin embargo, seguimos discutiendo, sobre todo en los supuestos en que se trata de culposos. ¿Por qué? Porque no hay aborto culposo. Si fuera doloso, yo no tengo ninguna duda, que diríamos que no es homicidio. Sin embargo, siendo culposos, hay la tendencia a decir que es homicidio. Entonces, para algunos, entre los que me incluyo, no tienen por qué estar de acuerdo. Nunca piensen que tienen que estar de acuerdo en lo que uno dice. Tienen que pensar por sí mismos. Y lo importante es que piensen. Entonces, la jurisprudencia ha dado respuestas muy casuistas con respecto al tema de las muertes culposas de recién nacidos que no han sido separados de la madre, porque, insisto, no existe el aborto culposo. En el ámbito de la Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, la postura mayoritaria amplió la figura de homicidio desde las primeras contracciones. Esta postura, y ahora voy a citar, fue acogida por la Sala Séptima en el fallo del 28 de diciembre de 2004, causa Macías, por el voto mayoritario de la Sala Sexta, en la causa, el 5 de agosto de 2005, en la causa clínica Loiacono, y por la disidencia del doctor Osielio Argerich en la causa F,
del 12 de mayo de 2006 de la Sala Quinta, toda en la misma Cámara. Y la concepción restringida, la idea de que durante el nacimiento ha sido derogado, por lo tanto, esa conducta desde el punto de vista penal no es punible como homicidio, quizás sí como lesiones, pero no como homicidio. Esa postura restringida fue, arranca en un voto disidente mío, en Clínica lo Diácono, justamente, que es un fallo que tendrían que leer, y en el voto mayoritario de la Sala Quinta, en la causa F. Para la postura minoritaria, luego de la lesión del infanticidio, es necesario que haya nacido para ser víctima de homicidio. Esto es, tener una vida independiente, haber sido separado de la madre. Y en la doctrina, Aguirre Barrio dice exactamente lo mismo. Voy a citarlo. Dice: hoy, derogado el infanticidio, solo parece posible sostener que hay aborto mientras el ser naciente no ha respirado y hay homicidio desde que respiró. Consecuencia, esta es la primera duda que va a generarse, y es en qué momento tenemos la aparición del otro, el fin, el inicio de la vida. El inicio de la vida y el fin de la vida son las dos grandes preguntas del delito de homicidio. Entonces vamos a la gran pregunta: ¿cuál es el fin de la vida? Entonces vamos a preguntarnos: ¿cuándo se muere alguien? Y acá vamos a empezar a recordar una cuestión. La muerte es un proceso también. Uno no se muere como quien apaga una luz o sopla una vela. Uno se muere en un proceso, uno se va muriendo por partes. Saben que hay células que siguen vivas, el pelo sigue creciendo, la barba sigue creciendo, las uñas siguen creciendo. Entonces, la pregunta, y esta es la gran pregunta que se hizo la medicina, y es: ¿cuándo uno está vivo y cuándo uno está muerto? Y uno buscaban signos, ¿no? Y ahí se dividían. Estaban los que decían que el signo tenía que ser visual, si se mueve. Otros decían el signo tiene que ser auditivo, si produce algún sonido, por ejemplo al respirar. Pero siempre la clave está en que buscamos que los sentidos nos digan. Ha habido tantas dudas que se han llegado a vender ataúdes con campanas, por si alguno lo enterraban vivo, entonces avisaba, porque siempre hubo gran temor de ser enterrado vivo. Hubo procedimientos para distinguir si alguien estaba muerto o vivo increíbles, como por ejemplo clavarle una larga aguja en el corazón, porque de esa forma los movimientos se iban a poder ver. Siempre la cuestión era ver o oír, captar por los sentidos, saber si una persona está viva o muerta. Tema bastante importante. El artículo 94 de nuestro Código Civil y Comercial dice: comprobación de la muerte. La comprobación de la muerte queda sujeta a estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver. Acá hay un tema, y es que me dice: por un lado, comprobar la muerte por criterios médicos, pero pareciera ser que en el caso de ablación para trasplantes tenemos legislación especial. A mí esto me hace acordar, la primera ley de trasplantes fue en el año 1978 y era lisa y llanamente un disparate, porque decía: a los fines de esta ley también se podrá, con lo cual había dos muertes, una muerte para trasplantes y una para morirse. Y ojo que en gran medida, si nosotros miramos la praxis, la práctica real de lo que está pasando, yo les diría que hoy también tenemos ese demencial doble criterio de muerte, una para trasplante y otra para morirse. Entonces, el artículo 96 dice medio de prueba y dice lo mismo que decía el viejo Código Civil, y es: el nacimiento ocurrido en circunstancias de tipo y lugar se prueba por las partidas y del mismo modo se prueba la muerte. O sea, la muerte de una persona se prueba por la partida de función. Esta prueba se rige por las disposiciones, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, del decreto ley 8.204 del año 63 del registro de Estado Civil y Capacidad. El régimen general dice que la muerte de las personas se prueba por la partida de función que se inscribe en el registro correspondiente. Sin esa partida no podemos iniciar la sucesión, solicitar una pensión al sistema de seguridad social, tramitar el seguro de muerte, el mal llamado seguro de vida, readquirir el cónyuge, viudo o viuda,
la aptitud nupcial para poder volver a casarse y todo eso. Bueno, volvamos a tema. En el año 77, yo me equivoqué, fue en el 77, se dictó la ley 21.541, la primera ley de trasplantes, que decía exclusivamente a los fines de esta ley será admisible la certificación del fallecimiento del dador mediante juicio médico determinado por equipo. Exclusivamente a los fines de esta ley. O sea, vos te podés morir para morirte y morir para trasplantes. La pregunta era cuáles son las consecuencias de esa segunda muerte para trasplantes. Y es bastante complejo. Entonces ahora tenemos que mirar cuál es la legislación para poder hacer una verdadera integración normativa, por el principio de unidad del orden jurídico, para saber simplemente cuándo una persona está muerta. No es un tema menor. A partir de esta ley comenzó a hablarse de un concepto errado desde el punto de vista de lo que dicen los médicos, que es el concepto de muerte cerebral. Lo han criticado muchísimo y terminó siendo reemplazado ese concepto de llamada muerte cerebral por la muerte encefálica que aparece en la Ley de Trasplantes número 24.193, que fue sancionada en el año 1993. Y dice, en su artículo 23, el fallecimiento de una persona se considera tal cuando se verifique de modo acumulativo, esto quiere decir que tiene que estar todo, y los siguientes signos que deberán persistir ininterrumpidamente 6 horas después de su constatación conjunta. ¿Cuáles son? Ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia. Ausencia de respiración espontánea. Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas. Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos, electroencefalogramas, o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas. Por ahí no tenés un electroencefalograma, tendrás que aplicar otros métodos, cuya nómina será periódicamente actualizada. Toda esta verificación acumulativa de estos signos no es necesaria en caso de paro cardiorrespiratorio total e irreversible. Entonces ahí la certificación de fallecimiento deberá ser firmada por 2 médicos que no deben ser tratados y la hora de fallecimiento será aquella en la que se constataron por primera vez los signos acumulativos que indica el artículo 23. En el año 1998, la Secretaría de Programas de Salud del Ministerio de Salud Pública dictó la resolución 3498, donde dio el protocolo de diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos de aplicación en todo el territorio del país. Y acá no puede soslayarse, frente a los criterios de muerte, que ha habido una modificación en el año 2005 de la Ley de Trasplantes. Esa modificación es clave para entender de qué se trata cuando hablamos de muerte. Fue la Ley 26.066, dictada en el año 2005, también llamada Ley del Donante Presunto. Esta ley incorpora el artículo 19 bis a la Ley de Trasplantes y dice: la ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de 18 años, aunque que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que, después de su muerte, se realice la extracción de órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en que se hubiese manifestado. La ley del donante presunto nos dice después de su muerte. Esto quiere decir que no hay ablación de vivos, que debe estar muerto. Esto quiere decir que sobre quien se realizan las maniobras de ablación es un cadáver. Si es un cadáver, se murió. En consecuencia, para nuestra materia, podría ser la víctima de un homicidio. La expresión después de su muerte para mí es clarísima. Ahora bien, aclaramos que nuestra materia, y esto es importante aclararlo, el artículo 22 de la Ley de Trasplantes requiere autorización judicial para la ablación. Autorización judicial en los casos de muerte violenta. Ahora bien, este artículo 22 no tiene nada que ver con los criterios de muerte, sino con la preservación de la prueba. El cadáver es prueba. En consecuencia, lo que dicen es, el juez tiene que determinar si necesita al cadáver como prueba en su
integridad o no. Si no lo necesita, porque está clarísimo la causa de la muerte, y lo dice la ley, ¿no? Si está clara la causa de la muerte y no obstaría el resultado de la autopsia, imaginemos esta situación, una muerte por sumersión, una persona que fue sumergida, que murió ahogada, y tenemos que determinar si hubo intervención de terceras personas. ¿Necesitamos las córneas? Necesitamos las córneas. Probablemente las válvulas cardíacas las necesitemos, sin duda los pulmones necesitemos. No sé si necesitamos los riñones. Probablemente no nos sirvan. Pero las córneas las necesitamos. ¿O podemos disponer de esas córneas? En consecuencia, acá lo que hay no es que el juez da a decir si lo pueden matar o no. Porque este es el criterio de la vieja ley. En el criterio de la vieja ley, el tipo estaba vivo y lo mataban en el momento de la ablación. No. Está claro que la persona está muerta. Y el artículo 22 lo que está diciendo es, el juez va a decir si necesita o no la integridad de ese cuerpo para la prueba del delito de homicidio. Si no la necesita, el juez va a decir, no la necesito. A mí me tocó como fiscal, hace muchos años, un caso de justamente una muerte por sumersión de un recién nacido, de un bebé de menos de un año. No era un recién nacido, menor de un año. Yo fui al lugar del hecho, en realidad fui al hospital, al cadáver, y justamente me dicen que necesitarían las córneas, aunque son chiquitas, pero sobre todo las válvulas cardíacas, que las válvulas cardíacas estaban intactas y les servían. Yo era el fiscal, hablé con el juez me dijo, ¿vos no te opones? Yo no me opongo. Estamos investigando un culposo, yo no me opongo, ¿cómo me voy a oponer a la posibilidad de salvar una vida de otro recién nacido? Y a partir de ahí se hizo la ablación se hizo sobre la base de la autorización que dio el juez para la ablación de las válvulas cardíacas. Ahora bien, esto fue antes de la ley del donante presunto. Claro. Entonces, los sabiñanos y los proculeyanos, ¿se acuerdan del derecho romano? No sé si lo han estudiado. Para los sabiñanos, la señal tenía que ser visual, tenía que moverse. Y para los proculeyanos tenía que ser auditiva, tenía que oírse. Entonces, la pregunta de la incongruencia que aparece a veces en las normas del Código Civil y Comercial y la ley de trasplantes, cuando el Código Civil y Comercial habla de un sistema, de un régimen general y de unas leyes especiales, que no es muy coherente. A pesar de todo lo que ha pasado, la legislación sigue sin tener una definición universal de muerte. Y esto es peligroso, esto es preocupante. Hoy podríamos serias dudas en que al retirarle el soporte mecánico a una persona que no puede vivir por sí misma, los médicos, acá vamos a decir la realidad de lo que pasa con los médicos. Los médicos están siendo un grupo muy vulnerable a las demandas y a los juicios y quieren, la expresión que van a usar es cubrirse. Entonces se va a hacer, porque no podemos hoy, incluso para mí la mala redacción del Código Civil y Comercial me deja pensando eso, tener distintos conceptos de muerte. Pero tampoco podemos tener un concepto de muerte que no esté teñido, impregnado de nuestras convicciones, de nuestros prejuicios, de nuestras creencias. Pero tenemos que aceptar lo que dice la ley. Y la ley habla de un criterio de muerte encefálica y el donante presunto, la ley del donante presunto me reafirma que esa muerte encefálica es muerte, porque la dice después de la muerte. Entonces, volvamos al bien jurídico, la vida independiente o autónoma. Evidentemente, esos criterios me están diciendo que yo no puedo mantenerle el soporte vital a alguien que no puede vivir por sí mismo, que no tengo por qué hacerlo. Eso no es un acto eutanásico, eso no es dejar morir,
Eso es simplemente decir, dejar que la naturaleza siga su curso. La pregunta va a seguir siendo grande. Entonces, vamos a replantear el bien jurídico. El bien jurídico sigue siendo para mí la vida autónoma o independiente en el caso del delito de homicidio y la vida no autónoma o independiente en el caso de aborto. Yo creo que esto es en general para analizar lo que es el principio y fin de la vida, lo que es matar a otro. Sabemos quién es otro y sabemos ahora que la acción de matar consiste justamente en esa modificación de lo que estaba vivo, desde que inició su vida, para mí, está completamente separado de la madre, hasta que se determinó su muerte encefálica, que es la muerte que define la ley de trasplantes como concepto de muerte. Para mí con eso ya queda definido lo que es inicio y fin de la vida, que es el punto más importante en el delito de homicidio. ¿Qué nos queda para el delito de homicidio? Y nos queda el problema de la imputación. Es decir, que este no es un problema tal vez de la parte especial, sino de la parte general, que es el problema de qué conducta imputamos, lo que antes llamaban la causalidad, los autores del siglo XIX, y muchos del siglo XX también, adoptaron el criterio de causalidad. La causalidad es un concepto de la física, ¿no? La causalidad es un concepto físico. Mientras que en el derecho no hacemos física. Hay un viejo artículo de Jean Vías. En el derecho lo que hacemos es imputar, es atribuirle a determinada conducta su inserción en un tipo penal objetivo. Entonces, a esta conducta le tenemos que decir, esto es matar. Este es el problema que se vincula con la causalidad. Entonces, vamos a hacer un breve resumen. Primer punto, es un delito común. Segundo punto, es un delito de resultado. O sea, hay un resultado que podemos percibir por los sentidos. Hay una modificación en el mundo exterior. Hay un resultado, llamémosle físico, porque algunos hablan de un resultado jurídico en los delitos que para muchos no tienen resultado, en los delitos de mera actividad, porque hay una lesión al bien jurídico. El bien jurídico del homicidio es la vida autónoma, no la vida dependiente de otra vida, como sucede con la vida intrauterina. La vida inicia en el nacimiento, y el nacimiento culmina en el momento que uno está separado de la madre y respira por sí mismo. Ahí, para mí, nace la capacidad de ser víctima de homicidio. Ahí recién tenemos una nueva persona que puede ser víctima del delito de homicidio. La muerte es la muerte encefálica. Esto es importante, porque definir la muerte como la cesación de las funciones vitales del individuo, yo esto lo he leído como definición de muerte. O sea, la muerte es la muerte. ¿Cuándo está muerta una persona? Cuando sus signos vitales desaparecen, cuando no tiene vida. Es bastante absurda, es una definición tautológica que da vueltas por sobre sí misma. No. Acá tenemos que decir, la muerte es la muerte con criterios encefálicos. Y con esto damos por terminada la reunión de homicidio simple. Nos vemos pronto.